Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos. Tanto Hernán Ulloa como Sofía Almeida se proclaman presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ambos aseguran que tienen resoluciones judiciales que los amparan como titulares de este organismo. Solamente existe un presidente y presidenta, Sofía Almeida. Como turnándose la silla del presidente, este jueves, tras pasar toda la noche custodiando la que era su oficina, Sofía Almeida insistió ante la prensa en llamarse presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acompañada por los dos consejeros que integran la minoría, dijo que una medida cautelar autónoma resuelta en la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto la remoción desarrollada un día atrás. La jueza ratificó la medida cautelar presentada por la presidenta, pues cumple con los requisitos constitucionales, por lo cual todas las actuaciones realizadas el día de ayer son nulas. Lo que acaba de suceder el día de ayer es sumamente grave. Y esto podría afectar a otras instituciones. Mientras estos consejeros se aferraban al cargo, las autoridades designadas por los consejeros de mayoría decidieron sesionar en un hotel de la capital. Allí Hernán Ulloa anunció que una acción de protección interpuesta solventaría la duda de quién liderará el Consejo de Participación. La resolución, dada a conocer horas más tarde, lo ratificaría en el cargo. Es decir, tengo una sentencia a favor de la vulneración de mis derechos y es de cumplimiento inmediato. La sentencia constitucional legitima en lo judicial mi nombramiento o designación como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación tiene la responsabilidad de llevar adelante 8 concursos para la designación de autoridades. Aunque ambos consejeros reconocen la responsabilidad que eso representa, en medio de una entidad fraccionada lanzan advertencias. Lamentablemente, si ellos no quieren actuar, hay que solicitar que los suplentes también puedan actuar. Consejera, si usted quiere ese despacho, no hay ningún problema en que usted se quede con ese despacho. Finalmente, el despacho del presidente es donde yo me encuentre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A propósito, el presidente Guillermo Lasso se refirió hoy a la situación del Consejo de Participación Ciudadana. Dijo esto. Tenemos que respetarlo. ¿Qué ha pasado ayer? Que ellos resuelvan sus problemas porque son independientes. Y mientras existe esta normativa en la Constitución, hay que respetar esa independencia. Usted me está haciendo acuerdo de una tesis del movimiento Creo en el campo político, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Probablemente mediante una consulta no lo podemos hacer, pero sí trasladar esas funciones a la Asamblea Nacional, que es el órgano natural que debería de tener esas funciones. Mientras tanto, la Corte Constitucional designó a Ali Lozada como nuevo presidente y a la doctora Carmen Corral como vicepresidenta de la institución. Vamos a la Corte Constitucional, ahí está Freddy Paredes para que nos cuente detalles. Freddy, buenas noches, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, aquí en la Corte Constitucional, hace apenas una hora atrás y luego de 4 aproximadamente de sesión, la Corte Constitucional dio a conocer a las nuevas autoridades de la institución. Ali Lozada es el nuevo presidente de la Corte Constitucional y la jueza Carmen Corral es la vicepresidenta. Son cargos que ostentarán durante los próximos 3 años, cuando corresponda la siguiente renovación parcial de la Corte Constitucional. La sesión de este organismo decurrió a puertas cerradas. Se integraron los 3 nuevos jueces en lugar de los salientes 3, incluido el expresidente Hernán Salgado Pesantes, y luego de aquello, pues la reunión se realizó a puerta cerrada. El resultado de la misma fue la designación unánime de las nuevas autoridades. El nuevo presidente de la Corte Constitucional hizo este pronunciamiento. Si bien sobre nosotros recae la designación de manera individual, el hecho de que esta decisión haya sido unánime muestra que lo que enfrentaremos a partir de ahora institucionalmente lo haremos de manera colectiva y buscando garantizar la independencia de cada una y cada uno de los jueces. Vamos a hacer todo lo posible en la medida de nuestras capacidades para que la Corte Constitucional en el futuro
se mantenga como hasta hoy. Y declinó responder preguntas. El nuevo presidente del organismo dijo que oportunamente se pronunciará luego de que en una sesión interna los jueces de la Corte Constitucional hagan una priorización de los temas pendientes que tiene esta Corte. Es lo que podemos comentarles hasta esta hora. Milton y amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y el fallido inversionista del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Jorge Cherres Miño, habría diluido los fondos en supuestas colocaciones de inversiones que no han sido ubicadas en su totalidad. 2 empresas aparecen en el mapa. La red de funcionarios del ISPOL y supuestos empresarios e inversionistas privados entregó cerca de 700 millones de dólares, que son parte del seguro y ahorro de casi 50,000 policías. Y todo en poder de un solo inversionista, Jorge el Mago Cherres, cuyas ofertas de devolver los fondos cayeron en saco roto y dejan pocas certezas tras cerca de 2 años de haber estallado el escándalo. Fueron 327 millones de dólares en operaciones swap, 205 millones en bonos con pacto de recompra y 152 millones de dólares en bonos puros. Ahora bien, un cruce de comunicaciones entre ISPOL, el ahora prófugo Cherres, y los supuestos custodios de los valores da una pista poco alentadora de lo que ocurre detrás de este caso. El 2 de octubre del 2020, la empresa de Cherres reporta a Decevale. Informa a ustedes que todos los activos en custodia para Decevale están disponibles para su traslado en el momento que lo desee. Con esto, Jorge Cherres mostraba una supuesta apertura para devolver los bonos del ISPOL, pero decimos supuestamente porque 2 semanas después, el 30 de octubre, Decevale responde a ISPOL con un balde de agua fría. Debo manifestarle, señor director general, que Decevale no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la certificación Álvarez. La certificación de Luis Álvarez es ideológicamente falsa. Luis Álvarez, exgerente de Decevale en Estados Unidos, se ha confesado culpable de recibir sobornos de Cherres. Y esto, sin dudas, constituye el primer gran engaño del Mago Cherres, dice el director del ISPOL, Renato González. Los certificaba al ISPOL el Decevale, institución que ahora, a partir del 30 de octubre del 2020, dijo: nosotros no hemos sido custodios de nada, sino aquí Luis Álvarez se ha coludido con el señor Cherres y a través de una empresa denominada Institutional Custody Service eran los verdaderos custodios. Pero sigamos la ruta de los bonos. Decevale supuestamente entregó la custodia de los bonos a una tercera empresa registrada en Panamá con sede en la Florida, el Institutional Custody Service, representada por Jorge Cherres. No obstante, según reporta la Superintendencia de Valores de Panamá en febrero del 2021, esta empresa no mantenía ni le ha sido otorgada licencia para el desarrollo de actividades. Reporta que son sujetos no regulados. En definitiva, no tenemos claridad de qué pasó con esos recursos, pero sí vamos encontrando todas estas líneas investigativas donde existe inclusive esta apropiación ilegal de recursos. Pero de algo no hay dudas. La recuperación total del dinero del ISPOL será una tarea imposible. Millones de dólares se repartieron en sobornos, pago de favores, compras de casas y fiestas de quienes fueron parte del festín, con dinero de los policías. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea tomará este viernes votación del informe sobre el análisis de las amnistías. El borrador recomienda al Pleno otorgar esa amnistía a casi todas las solicitudes presentadas, es decir, para Paola Pavón, Virgilio Hernández, Leonidas Issa, Jaime Vargas, Jofre Poma, entre otros. El borrador inicial que se trató el día lunes está para todos quienes han solicitado las amnistías. Sin embargo, tenemos algunos puntos de vista en los casos de secuestro que la ley expresa que no cabe. En casos de justicia ordinaria, por ejemplo, que se ha dado una escritura a determinadas personas de la comunidad reclama sus terrenos ancestrales, eso sería justicia ordinaria, no podríamos dar un antecedente para que todo el mundo pueda presentar amnistía. Bajo ese punto de vista, nosotros eliminaremos el nuestro y resolveremos lo mejor. Las divisiones internas de las bancadas reorganizan las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. La izquierda democrática existen amenazas de desafiliaciones, mientras que UNES, Pachacutic y Social Cristianos configuran la nueva mayoría. El oficialismo tendrá que seguir conversando con todos.
Se profundizan los problemas en la izquierda democrática y por esa razón varios de sus legisladores están pensando en desafiliarse de la organización política. Varios compañeros, varias compañeras que están molestas. Tengo entendido que también una de las presidentas de nuestra organización de la provincia de Chimborazo ha sido también bloqueada por parte, en las redes sociales, por parte del señor Javier Herbas. Por su lado, Yesenia Guamaní dice que desafiliarse es una decisión personal. Se respeta la diversidad de posiciones, pero siempre y cuando también sean con respeto y con altura. Cuando existe una imposición y existen faltas de respeto, yo creo que ahí la decisión es más bien personal. Además, sostiene que el aborto por violación es la razón por la cual se han generado estas fricciones y que 11 de los 15 miembros están bajo la línea del diálogo. Si hay legisladores que no están en esa línea, pues es decisión de cada uno. Mientras tanto, los legisladores que están optando por una desafiliación sostienen que crearán un bloque y para eso ya se han generado acercamientos con otras bancadas. Hemos conversado con varios asambleístas de varias bancadas y esto se hace a través del diálogo. Sin embargo, tras la presentación del juicio político contra el Consejo de Participación, se ha generado una nueva mayoría, UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Esta misma mayoría está constituida para garantizar que no haya deshonestidad en las otras instituciones del Estado y que se fiscalice todo lo que tiene que fiscalizarse, empezando por la misma Asamblea Nacional. Pero esto, dice el oficialismo, no es una sorpresa, pues en este periodo se han manejado con mayorías móviles. Sea una nueva mayoría o no, o sea lo que hoy está constituido, empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia de seguridad y empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia económica. Sobre todo cuando se anuncia la llegada de un proyecto económico urgente a la Asamblea la próxima semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otro tema, médicos del hospital Abel Gilbert y Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se suman a las denuncias por la falta de medicamentos. Ellos aseguran que han sido amenazados por los directivos para que no digan a los pacientes que no hay medicinas. Lamentablemente este reportaje no tendrá rostro, pero sí voz. Las voces de médicos y enfermeras que pese a querer atender a sus pacientes, no tienen con qué en hospitales del sistema de salud pública. Estos médicos y enfermeras que hoy decidieron romper el silencio nos piden no mostrar sus rostros y distorsionar su voz. Nos amenazan que no digamos nada, que no traigamos a la prensa. La orden es que guarden silencio. A nosotros como auxiliares nos faltan guantes, no podemos decirle al familiar, ¿sabe qué? Necesitamos que usted traiga guantes, no podemos tampoco hacerlo porque tenemos orden ya de los jefes y ya nos dijeron pues que no podemos pedir a nadie de los familiares nada. Confirman que no hay kits quirúrgicos. Aseguran que esto que nos mostraron son solo batas, pero no kits completos. Dicen que tampoco hay equipos de sutura. Guantes quirúrgicos, sondas de succión. En el Teodoro Maldonado Carbo la situación es similar. No pueden realizar exámenes y los tiempos para el diagnóstico al no tener tomógrafo se alargan. Si nunca hay reactivos, es realmente una vergüenza que el tomógrafo de aquí se encuentre dañado desde hace más de 3 meses. Los médicos dicen que tienen que mandar a comprar ampollas, sueros y que incluso varias de las máquinas de esterilización del equipo quirúrgico están dañadas. Es más, teníamos que pedir al Hospital de los Ceibos que nos mandara instrumental quirúrgico y además las pocas cirugías que se realizaron en esos meses, para esa cirugía se pedía desde el catéter hasta las ampollas de metroclopramida para poderlo meter al paciente a quirófano. O sea, de verdad, la situación aquí es precaria. Esto sin contar con los problemas de infraestructura. Se agrava más con la infraestructura que tenemos en pésimas condiciones el hospital. Según los gerentes y altas autoridades del Ministerio de Salud, hace 2 semanas las medicinas comenzaron a llegar a los hospitales. Pero los pacientes lo niegan. ¿Quién miente? Es la pregunta. Los médicos y enfermeras dicen que los pacientes no. Así que por favor pedimos ayuda. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el cantón Balao en Guayas, que está declarado en emergencia por los estragos de la época invernal. El mandatario ofreció recursos para dragar el río y así evitar nuevas inundaciones.
La rotura del muro de contención, 170 personas damnificadas, más de 1.200 afectados de manera indirecta y 7 sectores aún con problemas graves, es lo que ha dejado el desbordamiento del río por ya 2 ocasiones, en Balao, en la provincia del Guayas, declarado en emergencia. Esto como consecuencia de las lluvias. La casa de mi mamá se llenó todito, se mojó la refri, congelador. No pudimos sacar nuestras cosas, se inundaron casi todo, se dañó. Esa es la realidad que encontró el presidente Guillermo Lasso en su visita al cantón este jueves. Por ello, se anunció un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Alcaldía para dotar de maquinaria y atender la emergencia. 2 volquetas, 2 retroexcavadoras más por 90 días y de ser necesario cuente con nosotros, ampliaremos nuestra capacidad. Sin embargo, en Balao saben que basta una nueva lluvia para volverse a inundar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que no se repita? En este marco, el presidente Guillermo Lasso anunció recursos para iniciar el dragado del río Balao. Recursos económicos necesarios para el dragado, muros y puente. Durante su intervención, el presidente Lasso criticó la gestión del alcalde de Balao, Jonathan Molina, al no contar con los estudios para ejecutar el dragado. Pero usted tiene que moverse, alcalde. Haga los estudios, haga los presupuestos. Y con todo respeto, señor alcalde, póngase las pilas. Desde la alcaldía se comprometieron a entregar los estudios hasta la próxima semana. Además, se anunció que se entregará el bono de contingencia a las familias afectadas. Además de Balao, existen otros puntos críticos. En Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Cotopaxi, El Oro y Pichincha. Y la temporada invernal apenas empieza. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Otro tema, el presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional compareció ante el Pleno de la Asamblea y se refirió a la situación del Banco del Pacífico. Dijo que la entidad ha tenido un manejo prudente y para su venta no se aceptan inversionistas ni un banco ecuatoriano. Recalcó que tiene que ser un banco internacional. Que el Banco del Pacífico es privado y cuyo dueño es la CFN. Así empezó su comparecencia ante el Pleno el presidente del directorio de la CFN. Dijo que el manejo del banco ha sido prudente y que tiene más de 800 millones de patrimonio. El banco no se ha debilitado. El banco no es que está peor. Este banco, siendo un banco solvente, se ha fortalecido por tomar decisiones gerenciales que permitan justamente que contemos con un banco digno de ser presentado en el mundo internacional. Pero para ese mundo internacional hay ciertas condiciones para su venta. No es aceptado ningún inversionista, ni directa ni indirectamente ecuatoriano. Ni banco ecuatoriano, ni directa ni indirectamente. No fondos de inversión, ni abiertos ni privados. Tiene que ser específicamente un banco internacional con acceso al mercado de capitales. Los interesados deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y pasarán por un tamiz que lo realizará la Superintendencia de Bancos. Esa transacción será y tiene que ser pública. No compareció el presidente del directorio del Banco del Pacífico y tras esto se abrió el debate parlamentario. Hay una motivación política de pretender insinuar que hay algún interés, un conflicto de interés en este proceso. Aquí en el país se pretende instaurar un sistema de privatizaciones. Ahora levantamos la voz en contra de la privatización de los 21 campos petroleros. ¿Sabe, compañero Ruiz, cuántos fueron entregados a manos privadas? 21. ¿Y sabe en qué época? En la época pasada, que si digo el nombre se enojan. Tras 9 intervenciones se cerró el debate y luego votaron una moción que se aprobó con 103 votos y que encarga una investigación de la realidad del Banco del Pacífico a la Comisión de Régimen Económico, que deberá entregar un informe para que el Pleno pueda tomar decisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El movimiento político Revolución Ciudadana inadmitió la afiliación del concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas, a quien califican de oportunista. Vanegas tomó con sorpresa la decisión, pues dice que tuvo conversaciones previas. Que no se lo esperaba, pues hubo conversaciones previas con sus máximos líderes, quienes, asegura, estaban de acuerdo en recibirlo en las filas de la Revolución Ciudadana.
Y como evidencia de las no pocas reuniones que sostuvo, muestra estas fotografías. Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil, se afilió con bombos y platillos al movimiento correísta. Estrechó manos con la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga, literalmente se puso la camiseta. Pero 3 días después, recibía una notificación del buró político del movimiento, en la que inadmitían su candidatura. A través de un comunicado, el movimiento dijo que si bien quieren sumar apoyos, rechazan que oportunistas busquen afiliarse. Yo, como concejal de Guayaquil, fui candidato y yo saqué más votos que ellos. Yo no necesito de ellos para tener la simpatía y el cariño del pueblo. Es decir, es al revés. Y ese comunicado ha circulado en las redes de la militancia, acompañado de tuits publicados por Vanegas en 2017, en los que decía que en tiempos de Correa se llevaron hasta el santo y la limosna. Vanegas dice que en su momento se retractó, que ya no piensa así y que limó asperezas con el correísmo. Ahora no se puede afiliar nadie aquel que haya hecho una crítica en el pasado a ningún dirigente del correísmo o a sus figuras, o sea, el 70% del país. Pero dado que le han cerrado la puerta, dice, no los buscará. Aquí ha habido una especie de celada, una trampa. Hacia adelante vamos a enfrentarnos en las urnas. Y en esas urnas es donde los políticos demuestran quién tiene la razón. Porque sin Correa ellos no son ni presidentes de su bar. Esa es la verdad. Y esa verdad les duele. Hemos solicitado una versión de parte de la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos tenido respuesta. Vanegas, quien en tiempo de elecciones ha vestido las camisetas de distintos partidos políticos, dice que para las seccionales ha recibido varias propuestas, que donde se cierra una puerta se abren 2. Lo cierto es que con el correísmo no será. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, la acumulación de gas en un restaurante provocó una explosión en la ciudadela El Cóndor, en el norte de Guayaquil. 3 personas murieron y otras 7 resultaron heridas producto de la onda expansiva que los lamentablemente alcanzó. La fuerte explosión destruyó en su totalidad los 3 locales que quedan en la planta baja de la vivienda ubicada en la ciudadela El Cóndor norte de Guayaquil. La onda expansiva hizo expulsar las puertas enrollables y el enrejado de los negocios. Las paredes internas se desplomaron de la edificación esquinera. Demasiado fuerte, parecía una bomba eso. Aparentemente la explosión y posterior incendio se registró por la acumulación de gas en uno de los negocios de comida colombiana, según el cuerpo de bomberos. Aparentemente alguna acumulación de gases, con 3 fallecidos, una persona que pasaba por la vereda, 2 personas en el interior de una cocina. Una trabajadora del restaurante de nacionalidad colombiana, identificada como María Claret Mosquera, de 54 años, falleció. Ciudadanos que se encontraban cerca trataron de ayudarla, pero ya no tenía signos vitales. Al cocinar al lado del restaurante, creo que eso fue la chispa que explosionó lo de en medio. Jorge Asensio, de 45 años, era guardia de seguridad y cuidaba carros por la zona. Él, en el momento del estallido, caminaba por la acera, sufrió un corte con una lámina de zinc expulsada tras el estallido. Lamentablemente murió. También estaba durmiendo cuando escuché la explosión y que despertó a todo el barrio. Néstor Pacheco, de 40 años, que era reciclador, fue encontrado en un local posterior del edificio. Fue rescatado en medio de la destrucción, producto del fuerte estallido. Mientras era atendido en una ambulancia para llevarlo a un hospital, perdió la vida. Tenía signos vitales débiles. Otras 7 personas que se encontraban cerca resultaron heridas con golpes y cortes. Además, 5 vehículos se vieron afectados. Sus ventanas y parabrisas se dañaron, como ese carro negro que salió afectado. En la parte delantera de la carrocería le cayeron escombros. Luego el peritaje, el cuerpo de bomberos clausuró los negocios por no contar con los permisos de funcionamiento. Además, el municipio también clausuró la edificación. No puede ser habitada por el peligro que representan las paredes y pilares de los pisos altos que están cuarteados. Paul Tutibén, 24 horas. Seguimos, amigos. Desde mañana los pasajeros que quieran ingresar al Ecuador deberán presentar su carnet de vacunación. También podrían mostrar una prueba de PCR, ya no de antígenos como había informado antes. Nos enlazamos con Luisa María Heredia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo para que nos cuente los detalles. Hola Luisa, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, a partir de las 0 horas, todo pasajero mayor de 3 años tendrá 3 opciones para ingresar a Ecuador por vía aérea. La primera consiste en presentar el certificado de vacunación contra el COVID-19 con código QR. La segunda, el carnet de vacunación validado en el país de origen, pero que tenga al menos 14 días de vigencia. Y la tercera es el resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 72 horas antes del embarque, ya no de antígeno, como se había dicho antes. Cualquiera de estos documentos son válidos para entrar a territorio nacional desde este viernes 11 de febrero, consta así en los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud Pública por disposición del COE Nacional. Además, a su arribo, los viajeros deben reportar la presencia o ausencia de síntomas. Todo pasajero que presente algún malestar será evaluado por el personal de salud previo al ingreso al área de migración. Si se determina que es un caso sospechoso, se procederá a la realización de una prueba rápida de antígeno y, de ser positiva, deberá realizar 10 días de aislamiento. Ahora, para los ecuatorianos que quieren viajar al exterior, los requisitos dependen de cada país de destino. En Estados Unidos, que es a donde más viajan los ecuatorianos, por ejemplo, se exige a todos los pasajeros mayores de 2 años el resultado negativo de una prueba de antígenos o PCR tomada un día antes del viaje. En Panamá, en cambio, la prueba negativa es obligatoria para pasajeros no vacunados o con el esquema incompleto. En Perú se puede presentar el certificado de vacunación o una prueba realizada 48 horas antes. En Colombia igual, solo que la prueba puede practicarse hasta 72 horas antes. Y en España, finalmente, los requisitos son el carnet con 14 días de lapso tras la aplicación de la segunda dosis o el resultado negativo de una prueba de antígeno hecha 24 horas antes, si es PCR 72 horas antes.